Hace poco más de 6 años, el entonces presidente Calderón escogió su tierra natal, Michoacán, para lanzar su primer operativo contra la delincuencia organizada. Ahora, por diferentes razones, el presidente Peña Nieto decide que también será Michoacán ese primer escalón de prueba. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, qué gusto saludarte. Y en Michoacán no hubo avances significativos en estos últimos 6 años. La violencia, la extorsión, la falta de control siguen ahí. En ese territorio la nueva política gubernamental se probará en el espacio más complejo. Y de ahí, obviamente, saldrán las comparaciones. No es casual que todo gobierno decida aplicar como parte de su nueva administración una mejor estrategia de seguridad para proteger a la sociedad. En su tiempo lo hizo Felipe Calderón, cuando anunció el primer operativo de su administración contra el crimen organizado, y lo hizo en su tierra natal, Michoacán. Sin embargo, esta no fue la única razón. El Estado ha sido azotado desde hace más de 8 años por una guerra entre distintos cárteles, principalmente la familia michoacana y sus exdirigentes, que se enfrentaron entre sí y conformaron otro cártel, los Caballeros Templarios. Actualmente, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha definido sus objetivos a seguir contra la violencia y los grupos criminales. Para ello, lanzó su primer operativo con la nueva política de seguridad, enfocado en la prevención del delito, con programas sociales y no solo con las Fuerzas Armadas. Para ello, eligió precisamente a Michoacán, donde hace unos días se instaló la Mesa de Coordinación de la Policía Federal con el gobierno estatal. La entidad será el ámbito de prueba de la administración y de fuerzas como la Policía Federal, que están entrenando nuevos mandos y métodos operativos con Manuel Mondragón, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal. Esta estrategia se replicará en el resto del país, comenzando por la zona del Bajío, en los límites con Jalisco, y la meseta purépecha, que son las regiones donde, según fuentes estatales, se ha recrudecido la violencia. A diferencia del sexenio pasado, ahora no se especificarán datos de los operativos. El gobernador Fausto Vallejo explicó que se trata de no poner en riesgo las acciones para desmantelar a las organizaciones criminales. Sin embargo, el desafío no es menor al que en su momento fuera para Felipe Calderón. Pese a los enormes recursos y golpes notables que se dieron a los cárteles, mismos que desataron una guerra que dio como resultado miles de muertos y desaparecidos, Michoacán puede ser el lugar del país en donde menos se notaron los esfuerzos de la anterior administración. El crimen organizado hizo presencia profunda en el gobierno de Leonel Godoy Rangel, un mandatario que, por el contrario, abandonó la lucha contra la delincuencia. Incluso cuando se implementaron medidas tan drásticas como el Michoacanazo, los jueces locales y la autoridad conspiraron para dejar en libertad a todos los involucrados, menos al medio hermano del exgobernador, Julio César Godoy Toscano, quien al día de hoy sigue prófugo. Ahora, su sucesor, el priista Fausto Vallejo, anunció que será investigado por las enormes irregularidades en sus cuentas públicas. Y es que en la cuenta pública 2011, entregada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, Michoacán figura como el estado donde hay mayores irregularidades del país. A nivel nacional, 1 de cada 10 pesos revisados tiene problemas. Michoacán ocupa el penoso primer lugar en irregularidades, con 1 de cada 4 pesos que se revisaron a la gestión del exgobernador Leonel Godoy Rangel. A un año de haber asumido el cargo, Fausto Vallejo, actual gobernador, reconoció que los principales desafíos a vencer son el problema de los recursos económicos, como consecuencia de la deuda del Estado, y la cuestión de la inseguridad. Probablemente Michoacán, junto con buena parte de Guerrero y la comarca lagunera, sea la región del país donde menos control existe contra los grupos delincuenciales. Actualmente, en la entidad operan 9 bases de operaciones mixtas, instaladas en zonas consideradas focos rojos por su alta incidencia delictiva. Cada una está integrada por 60 efectivos del Ejército Mexicano y de las policías federal, estatal y municipales. Desde inicio de la administración, los focos rojos que se han recrudecido han sido la zona del Bajío, en los límites con Jalisco, por la pugna entre los grupos criminales jaliscienses y michoacanos. El segundo foco rojo es la meseta purépecha, donde el crimen organizado ha amedrentado a la población con el cobro de cuotas,
tala clandestina y secuestros en perjuicio de indígenas, acciones que han llevado a las comunidades a formar grupos de autodefensa, que a su vez supone otro foco rojo. Pocas cosas han cambiado en Michoacán, pero ese es el escenario que ha decidido confrontar la nueva administración y que deberá superar para demostrar que sus políticas de seguridad funcionarán mejores que las de sus antecesores. Es cuestión de política, dicen, no de cambio de estrategia. Bueno, en otro tema, los narcocorridos que estuvieron prohibidos durante meses vuelven a sonar en los medios de comunicación de Sinaloa. Se le conoció como la masacre de Antares. Ocurrió el 8 de marzo de 2011, en pleno carnaval de Mazatlán, Sinaloa. 6 jóvenes murieron y 21 más resultaron heridos cuando un comando armado disparó en su contra. El local había sido cerrado a las 4 de la mañana. Entre el calor de las copas y el ambiente de carnaval, los parroquianos decidieron seguir la borrachera en el estacionamiento de la discoteca. Sacaron sillas y llevaron la tambora, y ahí a las 5:30 de la mañana lo sorprendió la muerte. Horas antes se había presentado en el lugar el cantante Gerardo Ortiz, un intérprete de narcocorridos. En la masacre de Antares murió también el nieto de otro conocido músico, Cruz Lizárraga, fundador de la banda El Recodo. La violencia persiguió al intérprete de narcocorridos. 14 días después del atentado en Antares, Gerardo Ortiz sufrió un ataque en Colima. El músico salió ileso, pero su representante y chofer murieron en la balacera. 2 meses después de los hechos, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, expidió un decreto que reforma el reglamento de alcohol. El nuevo ordenamiento establecía un candado a la hora de renovar permisos a bares, restaurantes y lugares donde se venda bebidas embriagantes. La dirección de alcoholes dependiente del gobierno estatal tendría que expedir una nueva constancia, un documento que avalara que en dichos locales no se habían tocado narcocorridos y que no había apología de la violencia. Según la fracción sexta del artículo 16, esta constancia se expediría siempre y cuando, en el local, no se hubiera vendido, exhibido o reproducido este tipo de música. Tampoco sería expedido a los centros de espectáculos artísticos que enaltecieran a los criminales, conductas antisociales o ilícitas. De inmediato el Congreso de Sinaloa acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presentó una controversia constitucional contra dicho reglamento. La lectura general en torno a este decreto era que el gobierno de Sinaloa estaba prohibiendo los narcocorridos. En realidad lo que estaba haciendo era fijar un criterio discrecional a un negocio millonario, la venta de alcohol. Y es que en Sinaloa desde hace mucho tiempo la clase política ha peleado el control del negocio de las licencias de la venta de bebidas. Y con dicha reforma el gobierno estatal adquiría la facultad exclusiva de aplicar la ley y el reglamento de alcoholes. La Suprema Corte determinó que esta era una facultad concurrente entre municipio y estado, por lo que declaró inconstitucional algunos artículos del nuevo decreto y determinó que la prohibición de los narcocorridos era un asunto de moral pública. Es decir, que el reglamento de alcohol no tiene nada que ver con lo que la música que alguien escucha o con los espectáculos a los que acude. Esas conductas, dice la Suprema Corte, deben ser reguladas por los municipios y sus bandos de orden público. Sin embargo, el alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera, ya declaró que los narcocorridos seguirán prohibidos, por lo menos en Mazatlán. El bando de buen gobierno municipal así lo determinará. Apología del delito o no, ese no es el tema que discutió la Corte, por lo que los narcocorridos volverán a sonar en Sinaloa. Y estos han sido algunos de los narcocorridos prohibidos en distintas partes del país. De la fantasía de contrabando y traición de los Tigres del Norte a las de hip hop en las que se habla de capos de carne y hueso. La música ha sido desde siempre un poderoso transmisor de historias. En México, los primeros registros de canciones dedicadas al contrabando vienen de tiempos de Porfirio Díaz, como el corrido dedicado a Mariano Reséndez, un contrabandista de telas que en tiempos de la dictadura porfirista era visto casi como un Robin Hood. En 1887 fue capturado y ajusticiado por órdenes del presidente Díaz. Su corrido se volvió pronto clandestino y popular. Décadas más tarde, el alcohol era el tema para esos corridos, como el de los tequileros, el contrabando de San Antonio
o el corrido de los bootleggers se esparcieron pronto en la frontera norte. Contrario a lo que se cree, según el investigador Juan Carlos Ramírez Pimienta de la Universidad Estatal de San Diego, el narcocorrido no tuvo su origen en México. La canción Por morfina y cocaína fue grabada en San Antonio, Texas, en 1937, y es hasta el momento el primer registro de una canción que habla del tráfico de drogas. Traición, muerte y desgracia eran los lugares comunes en los que giraban sus temas. En los 70, este género se popularizó con los Tigres del Norte. Carga Blanca, La Banda del Carro Rojo, Contrabando y Traición son algunas de las más populares. Lo irónico del asunto es que, contrario a lo que se cree, la mayoría de estas canciones no se basaban en historias reales. Así, por ejemplo, Camelia la Tejana era de Los Ángeles y no de Texas. Y Emilio Varela y Camelia nunca llevaron cargamento de droga. Incluso se dice que ni siquiera llegaron a conocerse. En realidad, ambos eran amigos de Ángel González, autor de la canción Contrabando y Traición. Pronto, los narcocorridos encontraron en el mundo real su inspiración. Fue en 1987 cuando se dio la primera prohibición expresa a la difusión de los narcocorridos en Sinaloa. Pero contrario a lo que se deseaba, esa medida dio un mayor impulso al género. La prohibición se extendía a la difusión, pero no se hizo nada contra la distribución y comercialización en el mercado ilegal. Las canciones fueron cada vez más violentas. Sangre, asesinatos, disparos eran el común denominador. Pero las letras ya no solo hablaban de sangre, ahora endiosaban a los capos, los glorificaban. Ahora, los narcocorridos han encontrado en las redes sociales y en Internet una vía en la que algunos videos han sido censurados por su carga violenta. Mientras esto sucede, el debate de si algunos son apología del delito o cultura popular seguirá presente. Y en la capital del país siguen los interrogantes sobre el asesinato del abogado y dueño de Giros Negros, Fernando López Salinas, allá en la zona rosa. Muchas preguntas quedan sin respuesta. A plena luz del día, en una de las zonas turísticas de la Ciudad de México, 2 motociclistas asesinaron al empresario Fernando López Salinas, de 42 años de edad y de origen michoacano. Su cuerpo quedó tendido frente a un restaurante sobre la calle de Hamburgo, en la zona rosa, luego de recibir 4 impactos de bala en la cabeza y espalda, con un arma calibre 9 milímetros. A una semana del homicidio, la policía aún no da con los responsables. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera aseguró que hasta el momento no han encontrado vínculos con el crimen organizado, pero no descartan esa línea de investigación. Al respecto, Mancera descartó operativos federales en la Ciudad de México y recordó que el acuerdo firmado con la Sedena no implica la presencia de militares en las calles capitalinas. Pero no era la primera vez que Fernando López Salinas recibió un ataque. El empresario ya había sufrido amenazas y atentados en uno de sus negocios, El Gavana, ubicado en la Avenida de los Insurgentes. Le habían lanzado varios granadazos la madrugada del 25 de abril de 2010. Por aquellos hechos, hubo una investigación sobre López Salinas y sus posibles vínculos con el narcotráfico. Investigación que no trascendió. Días antes de que lanzaran las granadas, el 21 de abril, fueron encontrados 2 hombres asesinados afuera de otro de sus locales en la colonia Granjas de Cuernavaca, Morelos, en el bar Amores Perros. En el sitio encontraron narcomensajes en su contra, por parte de Edgar Villarreal, la Barbie. Por eso, las autoridades empezaron a especular que su muerte se debió a traiciones entre capos, principalmente entre la Barbie, capturado en agosto de 2010, y principal operador de los Beltrán Leiva, en el corredor de Acapulco, Cuernavaca y Distrito Federal, y Juan José Esparragosa, alias El Azul, hasta hoy prófugo de la justicia. El empresario asesinado presumía en su cuenta de Facebook varios autos de lujo e incluso fajos de billetes. A raíz de este homicidio, Juan Ramón Gutiérrez Sánchez dejó de ser el director policial de la zona rosa como parte de las medidas tomadas para que haya mejores resultados en la investigación. Así lo afirmó el secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida. Gutiérrez Sánchez era el tercer mando en el área después del jefe de la zona y el regional, y ahora el subinspector Sergio Tirado Hernández, director de control de operaciones zona centro, es quien está coordinando las labores de vigilancia en la zona rosa. Según declaraciones de los vecinos, los policías que normalmente vigilaban el lugar del día del homicidio fueron enviados como apoyo vial a una marcha de maestros al Ángel de la Independencia.
Los elementos de seguridad que investigan el caso estudian los videos de las cámaras de seguridad que solicitaron a los locatarios y vecinos. También las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Control y Comando para intentar identificar a los agresores. Frente al lugar donde fue asesinado el viernes pasado el empresario y también abogado López Salinas, hay al menos 7 cámaras. Algunas pistas han salido. Sin embargo, aún están a la espera de la información de la víctima que solicitaron a la Procuraduría Michoacana debido a que en su automóvil se encontraron una credencial de lector con domicilio en Morelia, así como 2 pistolas calibre 9 milímetros, por lo que se espera que la dependencia estatal determine el origen de las armas que el empresario portaba, si contaba con permiso de la Sedena e información sobre el estatus de sus operaciones financieras. Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, aseguró que los videos proporcionados se pudo observar que la persona que venía manejando la motocicleta sí traía casco y la que realiza la ejecución no, por lo que podría ser factible su identificación. También se tomó la declaración de las personas que presenciaron el homicidio, por lo que en unos días será publicado el retrato hablado de uno de los presuntos homicidas. Donde continúa la violencia es en los municipios conurbados del Estado de México. Las ejecuciones no dejan de acechar al Estado de México. Peleas entre cárteles que se disputan la plaza. Hasta el 18 de enero, el número de asesinatos en la entidad era de 54 personas, la mayoría en los municipios conurbados con el Distrito Federal. Para el 24 de enero, la cifra aumentaba. Se reportaron 72 homicidios con la huella del crimen organizado. Entonces, el gobernador Erubiel Ávila aseguraba que los asesinatos, principalmente en Toluca, Metepec, Ecatepec y Nezahualcóyotl, se debía a una disputa entre células de la familia michoacana y los Guerreros Unidos. Los Guerreros Unidos operan principalmente en el sur del estado y están considerados por el gobierno estatal como un grupo sumamente violento. Tras la fragmentación del cártel de los Beltrán Leiva en 2011, fue cuando se derivó a esta nueva célula criminal. De acuerdo con reportes del Estado de México e Inteligencia Federal, el grupo está integrado por operadores y sicarios de bandas como Los Pelones, otro brazo armado de los hermanos Beltrán Leiva. Las autoridades mexiquenses alertaron de su existencia desde el segundo semestre de 2012, después de que expandieran sus operaciones en Guerrero y Morelos. El 28 de enero, el gobernador Erubiel Ávila informó que se habían incautado en diversos operativos más de 2.200 armas de fuego y que se habían desmantelado 15 laboratorios donde se fabricaban drogas sintéticas. Pero las acciones del Estado no paraban ahí. Las autoridades ampliaron el patrullaje del ejército a Ecatepec, Sinancatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, así como a Nezahualcóyotl. La violencia se ha desatado principalmente en los municipios limítrofes con el norte y oriente del Distrito Federal. Iniciando el mes de febrero, detenían a 18 presuntos integrantes de la familia michoacana, a quienes los relacionaron con ejecuciones anteriores en el Valle de Toluca. De acuerdo con Salvador Neme, secretario de Seguridad Ciudadana, los detenidos formaban parte de células de dicho grupo criminal y los relacionó con las mantas colocadas en varios municipios. Pese a que se detuvo a miembros de esta organización, los asesinatos continuaron. El centro de operaciones de las bandas son Ecatepec y Naucalpan. El cuerpo de un hombre apareció en un auto en Ecatepec. Los homicidas le dispararon en 7 ocasiones. El 11 de febrero, también en ese municipio, un policía murió al registrarse una balacera en la colonia Tulpetlac tras una persecución para tratar de detener a 3 sujetos que asesinaron a un civil. El 18 de febrero, en ese mismo municipio encontraron los cuerpos de 2 jóvenes, maniatados y con disparos en la cabeza. Una de las víctimas yacía hincada y reclinada sobre la banqueta. El otro estaba sobre la calle principal con el tiro de gracia. La policía de Naucalpan presume que las 2 ejecuciones están relacionadas, pues ambos cuerpos tenían disparos de calibre 9 milímetros.
Del 15 al 19 de febrero en ese municipio, el número de ejecutados ascendió a 7, al que se suma la de un hombre que a bordo de un auto fue baleado en la colonia Emiliano Zapata, en Atizapán de Zaragoza. En las últimas horas en el municipio de Nezahualcóyotl y Ecatepec, al oriente de la Ciudad de México, fueron asesinadas 4 personas al estilo del crimen organizado. En Ecatepec, un joven fue asesinado cuando se dirigía a su domicilio en la calle Pensador Mexicano, cuando fue interceptado por 2 sujetos que le dispararon a quemarropa. El cuerpo del joven presentó 4 impactos de bala 9 milímetros. Este mes, el número de homicidios llegó a 100 personas muertas por bandas del crimen organizado, una ola de violencia que sigue aumentando. Pero los que no tienen de qué preocuparse son los diputados. Sus ingresos los dejan más allá del bien y del mal. En México se gana muy bien siendo diputado. De hecho, cobran mejor que en cualquier país de América Latina. Se autorizan incrementos de salarios, prestaciones y partidas extra. Pero no son los únicos. Algunos congresos locales también lo hacen. La Cámara de Diputados cuenta para este año con 6.510 millones de pesos. Según el presupuesto de egresos de la Federación 2013, cada uno de los 500 integrantes de la 62 legislatura tendrá un sueldo base o dieta de 1.264.536 pesos, lo que significa un ingreso mensual de 105.378 pesos. A este monto se agregan los conceptos de asistencia legislativa por 45.000 pesos y de atención ciudadana por 28.000, que aún cuando son pagados a los legisladores no son susceptibles del impuesto sobre la renta. Pero los diputados federales no son los únicos. En 5 estados, 153 diputados locales tienen los mayores ingresos por dieta y compensaciones. Los legisladores de Guanajuato ganan 138.000 pesos mensuales. Le siguen los de Sinaloa con 132.769 pesos. Los de Baja California con 111.872 pesos. San Luis Potosí con 95.257 pesos. Y Yucatán, donde cobran 93.880 pesos mensuales. En contraste, los que menos ganan son los de Nayarit, con 31.700 pesos al mes, Tlaxcala, con 33.535, y los de Chiapas, quienes este año redujeron su salario, a la mitad, con 35.640. Con base en la información pública de los presupuestos de egresos 2013 de cada uno de los 31 estados y del Distrito Federal, así como en datos públicos en congresos estatales, los diputados de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Zacatecas no transparentan la información sobre sus ingresos. En cambio, lo hacen con alto nivel de detalle los de Yucatán, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz y Tlaxcala. Tienen sueldos de lujo. Sus salarios han sido objeto de crítica. A veces sus acciones políticas también. Bueno, ya nos vamos. Un saludo a nuestros amigos que nos ven en Monterrey, en Nuevo León, a través del canal 4.2. El miércoles 27, por cierto, vamos a estar transmitiendo desde Monterrey, desde Nuevo León, vamos a estar transmitiendo este programa especial, un programa especial de todo personal. Vamos a estar celebrando el inicio de nuestras transmisiones HD en todo Nuevo León. Ahí vamos a estar con Viviana el miércoles 27. Bueno, Jorge, así es, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo desde Monterrey para que todos nuestros amigos regios nos acompañen, sobre todo ahora que ya se ve Proyecto 40 en alta definición en sus ciudades. Ya nos vamos, pero antes también le voy a recomendar las series que tenemos aquí en Proyecto 40, todas están buenísimas. Los jueves a las 10 de la noche está El Precio de la Historia y al terminar Los Borgia, y el viernes a las 10 de la noche Los Restauradores. Todas estas series son fantásticas
Pero ahora sí, ya nos vamos, se nos viene el tiempo encima, que descanse, que la pase muy, muy bien. Hasta luego, Jorge Fernández. Gracias, Viviana. Mire, las 3 series son fantásticas, pero Los Borgia es una maravilla. Y en el momento político, internacional, religioso, con la elección de un nuevo papa que estamos viviendo, la verdad, cae como anillo al dedo. Y si usted ve Los Borgia, le quedará más claro que nunca que en el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias.